lindo poderlos ver en esta noche. Estoy muy contento de poderlos saludar, poderlos ver. ¿Quién viene por una palabra que lo vaya a transformar grande y poderosamente? ¿Cuántos? Claro, si usted está aquí es porque usted necesita algo nuevo de parte de Dios. Y ahora yo decía algo muy importante, y es que estamos entrando en una temporada de una gloria postrera, ¿sí? Y las glorias postreras necesitamos entrar con lo más principal, que se llama Jesús, que se llama su presencia. Puede tomar su lugar. Que se llama su presencia, tener al Espíritu Santo con nosotros. Pero para poder disfrutar eso nuevo que Dios quiere derramar aquí en la casa, necesitamos soltar cosas. Y la palabra de Dios dice ahí en Ageo capítulo 2 versículo 9, dice así. Yo se lo voy a leer aquí. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Diga conmigo: será mayor que la primera. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Para poder vivir en una gloria postrera, usted tiene que tener paz. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere darnos algo nuevo del cielo a nosotros, a veces entramos en unas temporadas nuevas y no las disfrutamos, simple y sencillamente porque no tenemos la paz de poderlas disfrutar. Entonces todo el mundo dice: sí, una gloria postrera, una nueva temporada. Pero en esta nueva temporada en la que estoy, sigo viviendo lo mismo, sigo sintiendo lo mismo y sigo viendo lo mismo. Y no es un tema de entrar a la gloria postrera o a la nueva temporada, es un tema de algo profundo mío. Y a veces yo no tengo paz, y al hecho de no tener paz, yo no puedo disfrutar lo que Dios quiere derramar. Entonces hoy vamos a quitarle una mentira al diablo que nos ha quitado la paz. Y yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que en esta gloria postrera que vamos a empezar a vivir, ¿quién lo cree conmigo? En esta gloria postrera que vamos a empezar a disfrutar, usted va a tener tanta paz que vas a poder ver lo que nunca has visto. Y vas a empezar a disfrutar lo que nunca has disfrutado, porque la paz que nunca has tenido te ha robado poder disfrutar lo que Dios quiere darte. Y eso es, y te lo estoy advirtiendo, porque cuando veas a la persona que está a tu lado entrar en esa gloria postrera y usted: pero sigo en lo mismo, yo creo que tengo que entregar algo. La paz viene cuando usted suelta algo, y viene algo de parte del cielo. Si usted no la suelta, usted no va a poder ver lo que Dios quiere hacer con usted. Y por eso en esta noche yo este título le puse a esta enseñanza: viviendo en el después. Vuelva a la persona que está a su lado, dígale: viviendo en el después. ¿Por qué viviendo en el después? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en el antes. Y quiero ponerlo en contexto. Los libros de historia, los libros de ciencia siempre han dicho antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Hasta los más ateos han tenido que decir el nombre de Jesús cuando están leyendo ahí sus libros. Y nos hemos acostumbrado a vivir en el antes de Cristo, pero no hemos sabido disfrutar vivir en el después de Cristo. Y si yo le hago una pregunta a todos los que estamos aquí, usted me podrá dar testimonio de qué es vivir antes de Cristo, ¿cierto o no? Yo le puedo dar testimonio de qué es vivir antes de Cristo. Drogas, pandillas, pecado, muchas cosas que lo que hacía era alejarme de la presencia de Dios. Pero un día, un bendito día, y si usted está aquí por primera vez, hoy es ese bendito día que Dios te trajo a este lugar para que puedas encontrar la gloria de Dios llamada Jesús. Pero un bendito día yo me encontré un tal Jesús que yo había escuchado tiempo atrás, que antes lo veía uno en las películas de Semana Santa, y uno decía: ¿quién será ese tal Jesús, el que murió en una cruz? Pero cuando ese Jesús se te revela en tu vida, tú vas a empezar a vivir en el antes. Y quiero decirte algo, vas a empezar a vivir en el después. Y quiero decirte algo: no hay nada mejor que vivir en el después de Cristo. Porque en el antes hay lágrimas, en el antes hay amargura, en el antes hay cosas que me detienen de no poder ver lo que Dios quería enseñarme a mí.
Y hoy en esta noche, para que vivas en esa gloria postrera que viene, necesitas hoy entrar a vivir en el después de Cristo. Y en el después de Cristo hay milagros, en el después de Cristo hay prosperidad, en el después de Cristo hay sanidad, en el después de Cristo hay levantamiento, en el después de Cristo hay propósito que antes no teníamos en el antes. Y hoy necesitamos entrar en ese después. Hoy necesitamos entrar en una dimensión nueva, de empezar a ver lo que antes no había visto. ¿Por qué le digo eso? Porque es necesario que usted empiece a contar las cosas que le están sucediendo. Y eso solo se vive en el después. Ahora, me encanta lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche bien: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo: nuevas. Vamos, que no le dé miedo decir esto. Las cosas nuevas. Dice la palabra que cuando entramos a Cristo, nueva criatura somos. Cuando llegamos a su presencia, escuche esto por favor: la cruz donde murió Jesús no fue el final, fue el inicio para darnos nuestro propósito. Mucha gente pensó, por ver a Jesús crucificado, murió el propósito de Jesús y por ende murió el propósito de la humanidad. Mentiras. La cruz no fue el final, fue el inicio de nuestro propósito. Y cuando llegamos a esa presencia de Dios, nuestra vida va a cambiar. Nueva criatura somos. He aquí, escuche esto, he aquí, las cosas son hechas nuevas. Dice que lo viejo pasó, hubo un corte. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese corte que vamos a empezar a vivir, es necesario pasarlo, porque si no, siempre vas a seguir viviendo después de lo que Jesús hizo. Pero si logramos pasar a la otra dimensión donde está lo nuevo de Dios, vas a empezar a ver cosas increíbles. Entonces, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo. Entonces Jesús ha sido la única persona que ha podido partir en dos la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Y es imposible que no pueda cambiar la vida de cada uno de los que estamos aquí. Si cambió y partió en dos la historia de la humanidad, puede partir en dos la historia tuya. Y eso es por el que estamos hoy aquí. Y eso es el mandato, el por qué hoy yo te estoy enseñando esto. Y es por eso que hoy yo estoy enseñándote eso, porque Dios nos lo puso en el corazón, para que nos demos cuenta que no es una gloria postrera, pero necesitamos vivir en Él después de Cristo, porque somos una nueva criatura. Bendito el día que empezaste a ver a Jesús. Bendito el día donde se te apareció aquel hombre que veíamos en las películas, en el tele. Bendito ese día, porque pasó de ser una serie a pasar a ser una realidad en nuestras vidas. Y si usted ha estado viviendo en enfermedad, hoy vas a empezar a vivir en el después y vas a ser sano. Y si tu matrimonio ha estado golpeado, al pasar al después de Cristo, vas a empezar a ver que tu matrimonio va a cambiar. ¿Cuántos creen eso conmigo? Ya sabes que fue vivir en el antes, ahora debes de saber cómo vivir en el después. Y para poder ver lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos soltar cosas, ¿sí? Y es aquí donde el Espíritu Santo me llevaba a ver algo muy importante. Para poder tener esa paz que dice que va a derramar Dios en esa gloria postrera, yo necesito soltar cosas. Y una de las cosas que yo necesito soltar se llama el pecado. Ahora, no te voy a hablar del pecado señalador, ni el pecado que te da vergüenza. Te voy a hablar del pecado por el cual muchas veces hemos dejado de ver a Dios en nuestro favor. Y en esta nueva temporada tú necesitas ver algo. ¿Qué es el pecado? Hay un montón de definiciones, le voy a dar 4. La primera dice que el pecado es todo aquello que va en contra del propósito de Dios.
Entonces, ¿y por qué se vuelve pecado? Porque la voluntad de Dios es más grande, o el propósito de Dios es más grande que mi propósito. Entonces, cuando yo hago lo que yo quiero, y estoy pecando en contra del propósito de Dios por el cual usted está aquí. Ahora, ¿qué es el pecado? Es imponer tu voluntad sobre la voluntad de Dios. Es decir, yo hago esto porque yo quiero. ¿Sí? Y no es un tema moral, no es un tema sexual, no es un tema de que mentí, no es un tema de que robé. Es un tema que la voluntad de Dios tiene que estar por encima de mi voluntad. Otra definición del pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Otra definición del pecado: el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo. Si usted ve, tiene que ver mucho con un tema de soltar cosas para empezar a ver a Dios en esta nueva temporada. Yo necesito dejar hoy aquí de hacer la voluntad mía y empezar a hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que dejar hoy aquí, dejar de hacer el propósito que yo quiero y empezar a hacer el propósito que Dios quiere para mí. Y es ahí donde yo empiezo a soltar cosas, y es ahí donde yo empiezo a ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios actuar a favor mío. Ahora, ¿qué consecuencias trae el pecado? Hay un montón de definiciones, le voy a dar dos. Las consecuencias del pecado es lejanía de Dios. ¿Cuántos hemos vivido lejos de Dios? Allá en el antes de Cristo, lejos. Era imposible estar ahí, porque estar lejos de Dios, lo que se disfruta ahí a veces es muy bonito, pero hace mucho daño. Ahora, otra consecuencia: aumento de las dificultades en el camino de la vida debido a la falta de la presencia de Dios. Como se dice popularmente aquí, ¿cuántos hemos llevado palo en la vida por estar lejos de la presencia de Dios? Hay dificultades en la vida y usted dice: ¿por qué estoy pasando por esto? Es que no estoy cerca de la fuente correcta. Porque a quién le va bien y a mí no, es que estoy lejos de la fuente. Y es ahí donde nosotros gritamos al cielo, nos enojamos con Dios y decimos: ¿por qué a mí no? Si realmente es que yo estoy lejos de la presencia de Dios en el caminar de la vida. Ahora, la forma de ser libre del pecado es a través de arrepentirnos. Pero esta palabra arrepentimiento a veces se convierte en una palabra tan inalcanzable que a veces no queremos ni ponerla a funcionar. Cuando usted le dice: man, tiene que arrepentirse, usted dice: ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me dice eso? ¿Verdad? Es como una palabra muy santa, ¿verdad? Pero es una palabra tan poderosa cuando usted la entiende, que yo le voy a decir que es ahí en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertidos, vea lo bueno de esto, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, o la presencia del Señor, tiempos de ¿qué? De refrigerio. Aquí vemos un antes y un después también. Cuando usted logra arrepentirse y se convierte, para que sean borrados vuestros pecados, mis pecados, para que vengan de la presencia de ¿quién? Del Señor. Para que vengan de la presencia del Señor, no del pastor, no del jefe, no del amigo, no, para que venga de la presencia del mismísimo Dios. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. Como puedes ver, la idea de Dios es siempre darnos una nueva gloria postrera. Tiempos de refrigerio. Y es ahí donde cuando usted pasa a vivir en el después de Cristo, vas a empezar a vivir en refrigerio de Dios, que tal vez la persona que está a tu lado no te la va a dar, pero sí se la da el que da la presencia del Señor. Y es ahí donde necesitamos entrar. Y es ahí donde necesitamos disfrutar los refrigerios que dice aquí la palabra. Ahora, cuando usted se arrepiente, va a empezar a buscar o a disfrutar esos refrigerios que dice la palabra. Yo le puedo decir algo: los refrigerios que yo he experimentado viviendo ahorita en el después de Cristo no son iguales a los que pude haber disfrutado en el antes. ¿Por qué? Porque allá se sufre. Aquí por lo menos hay un propósito por el cual los estoy viviendo. Y es ahí donde empezamos a disfrutar esos tiempos. Yo vengo de un pasado no muy agradable y yo sé lo que es vivir mal.
Yo sé lo que es estar alejado de Dios. Yo sé lo que es consumir drogas por 11 años viviendo en la calle. Yo sé lo que es vivir haciendo las cosas que no se deben de hacer. Y estar aquí hoy parado delante de ustedes es decirle que cuando usted se le cree vivir en el después de Cristo, Dios puede hacer algo con usted, con su familia y con todas las cosas escondidas que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir en el antes, pensando que en el antes es donde está todo. Pero cuando usted se atreve a dar un paso y creerle a Dios, es ahí en el después de Cristo que usted va a empezar a vivir los refrigerios. Y le voy a decir algo, no es que usted esté exonerado a no vivir cosas difíciles aquí, pero aquí usted las vive con Dios. Al otro lado se las vive solo. Y la gente te da la espalda y la gente te humilla. Pero cuando usted está aquí, aunque padre y madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Hoy quiero decirte que nunca vas a estar solo, porque cuando usted dé el paso a vivir en el después de Cristo, vas a sentir tanto amor y tanta ternura. Y aunque te equivoques, Dios nunca te va a señalar ni te va a dar la espalda. Es ahí donde nosotros empezamos a vivir lo bonito de vivir en el después de Cristo. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento, de actitud y de dirección. No es un sentimiento. Es un cambio de actitud y de pensamiento. Es un cambio de dirección. Es que si yo antes iba a la izquierda, ahora quiero ir a la derecha. Es que yo antes aquí tenía una mala actitud, es que aquí ya no la voy a tener. Y cuando yo hago esos cambios, Dios me va a direccionar para que logre ver lo que Dios tiene escondido para mí. No es un tema de que me voy a arrepentir y voy a dejar de hablarle a aquel amigo mío del pasado y voy a alejarme, no voy a ver televisión, no voy a ver esa serie, no voy a ver esa hora, porque Dios se enoja, Dios se enoja. El arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento es que usted cambie de dirección y que sepas que nunca más vas a estar solo, que nunca más vas a caminar solo, que Dios va a estar contigo y el día que mueras puedes partir con Él y un día verlo cara a cara. Eso es el arrepentimiento. No es un tema y no es algo inalcanzable. Es un cambio de actitud. Ahora el arrepentimiento viene con beneficios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo necesito prepararlo a usted cuando entremos en esta gloria postrera que vamos a entrar. Es ahí donde las cosas cambian. ¿Cuáles son los beneficios? Tus pecados son perdonados y borrados. Mira lo que dice 1 Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí logramos ver nuevamente que Dios nos da una oportunidad nueva, que es que Él es fiel y justo para perdonar. Y le voy a decir esto de parte de Dios: el perdón es la mayor muestra de una nueva oportunidad. Cuando yo recibo el perdón de mi esposa, aunque nos hayamos peleado, aunque hayamos discutido, con solo escuchar el perdón de ella, te perdono, las cosas cambian. Usted entra como que se resetea el cassette, ¿verdad? Y usted dice: vamos de nuevo. ¿Sí? Cuando tú tienes un problema con tu mamá, con tu papá, con alguien cercano, cuando usted recibe ese perdón, usted nuevamente toma fuerzas. Es la mayor manifestación que nosotros necesitamos para volver a iniciar. Y hoy quiero decirte algo de parte del cielo. Si usted cree que Dios no te puede perdonar, pues hoy vengo a decirte que Dios te puede perdonar y que hay nuevas oportunidades y un tiempo de refrigerio que usted puede vivir si usted lo cree, porque el arrepentimiento se debe de creer. ¿Sí? Ahora escuche esto. ¿Cómo me arrepiento? Es cuando usted confiesa y se aparta. Mire lo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. No es un tema de decir me equivoqué, es un tema de decir me equivoqué, pero me voy a apartar. Ahí estás dando un paso al después de Cristo. No es solamente decirlo, porque a veces es fácil decirlo, lo difícil es apartarse. Pero hoy yo sé que usted se va a apartar y va a empezar a vivir cosas nuevas de parte de Dios. Ahora escuche esto, ya lo que lo quiero llevar. Usted lo que necesita es limpiarse con la sangre de Cristo. Y aquí es donde esto se va a poner cardíaco. ¿Por qué? Porque esto no depende de lo que yo le esté diciendo ahorita, es de lo que usted puede provocar si usted lo cree. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, perdón, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No sé si me pueden pasar un manto. Y me encanta porque los mantos de aquí de la casa son rojos. ¿Sí? Ginier, ¿pueden ir? El pastor Ginier. Voy a poner un ejemplo. Vea el poder que tiene la sangre de Cristo. ¿Sí? Ginier, yo sé cuál es el pasado del pastor Ginier. El pasado del pastor Ginier es como muy parecido al mío, nada más que él fue más maldoso. No, mentiras. El pastor Ginier en su pasado hizo cosas que de repente lo avergüenzan. De repente fue cosas que no eran agradables a los ojos de Dios y tan siquiera tal vez agradables hasta para nuestros propios familiares. Pero cuando Dios ve al Ginier al que se equivocó, ve al Ginier al que hizo algo malo. Pero no es un tema de que Dios lo ve para rechazarlo, es un tema de que Dios ve a Ginier en su estado no muy bonito. Dios lo quiere traer a un estado mejor. Entonces, cuando Él sabe que la sangre de Cristo lo limpia de todos los pecados, Él va a buscar de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ser perdonado, para entrar al otro nivel, a empezar a vivir en el después de Cristo. Y si yo a Él le pregunto qué cosas hacía en el antes, Él me puede dar una lista de un montón de cosas, pero me puede dar una lista mejor de cosas buenas que ha estado haciendo después de Cristo. Entonces cuando Él se le revela quién es Jesús, y Él dice que la sangre de Cristo a Él lo puede sanar, lo puede limpiar de todos los pecados, y Él cree y confiesa la palabra, Dios empieza a ver no a Ginier, empieza a ver la sangre de Jesús y no a Ginier, al pastor Ginier. No lo ve. Él está viendo ¿a quién? A la sangre de su Hijo Jesús, que se entregó en una cruz por usted y por mí. Entonces Dios no ve a Ginier, porque si ve a Ginier, ¿qué ve? A una persona que cometió errores y que de repente es destituido y que de repente no puede disfrutar lo nuevo que hay al otro lado. Pero cuando usted se cubre de la sangre de Cristo, ahí Dios está viendo ¿a quién? A la sangre, no está viendo a la persona que está cubierta por esa sangre. Yo hoy quiero decirte esto de parte del cielo. Si usted se atreve hoy a cubrirse de la sangre de Cristo, usted va a ser una persona perfecta y elegible para que empiece a vivir en los tiempos postreros que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre nos perdona, la sangre nos da paz, la sangre nos da otro nivel de pensamiento para poder disfrutar lo que está del otro lado. Pero si nosotros menospreciamos la sangre, vamos a estar descubiertos de la gloria de Dios y del propósito que Dios puede cumplir en nosotros. Pero cuando nosotros corremos por su sangre y nos cubrimos, podemos ser personas con gracia y misericordia, disfrutando lo que Dios tiene para nosotros. Y hay un después. Cuando usted camina con la sangre de Cristo al otro lado, al después de Cristo, usted va a empezar a ser digno de recibir lo que Dios tiene para usted. Yo quiero invitarle a usted, si realmente usted quiere vivir en el después de Cristo, usted tiene que estar viviendo en esto, constantemente presentándome en la presencia de Dios, cubriéndome con su sangre, para poder ser digno de recibir su propósito y su voluntad en mi vida.